Recording is on. Muy bien, entonces estábamos con el plano complejo, en donde representamos los números complejos, de manera que les decía en el eje X tenemos lo que sería la parte real del número complejo y en el eje vertical sería la parte imaginaria. Aquí aparecen como X y Y porque estamos representando al número complejo como en su parte real como X y la parte imaginaria precisamente como Y, ¿no? Entonces X más Y sería cierto número complejo, lo podemos ubicar siempre cualquier número complejo con parte real X y parte imaginaria Y, lo podemos representar en este plano complejo como un punto de esta manera, ¿no? Este punto es el punto XY en este plano. Este punto está localizado de manera que su proyección hacia el eje real corta precisamente en este valor X al eje horizontal, ¿no? Y el eje vertical, que es el eje de la parte imaginaria, si trazamos una línea directamente hacia este eje vertical, pues cortamos a este eje en el valor Y que corresponde a la parte imaginaria. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo concreto, ¿no? El número complejo 5 más 3i lo ubicamos aquí. Rápidamente nos vamos sobre el eje X, que sería el de la parte real. Ubicamos el 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego ubicamos la parte imaginaria que es 3, 1, 2, 3. Trazamos las líneas desde los ejes perpendiculares y donde se cruzan, ahí tenemos el punto, ¿no? 5 más 3, sí. De esta forma, a cada punto sobre este plano complejo le corresponde uno y solo un número complejo, ¿no? Y cada número complejo a su vez se puede representar unívocamente con un punto en este plano complejo, ¿no? A cada punto le correspondería un número complejo y viceversa. Entonces estábamos aquí con esta representación, ¿no? Esta representación de los números complejos como X más Y, voy a escribir aquí. Vamos a representarlos entonces, los números complejos, en esta forma, ¿no? A ver, no me está escribiendo, pero escribió aquí muy feo, como que se deslizó. Entonces, voy a acomodar aquí donde estoy escribiendo. Entonces vamos a usar la Z para representar un número complejo y cuando lo escribimos en esta forma, X más Y, en donde X y Y pues sería esta representación en este plano complejo, pues decimos que esta es la forma rectangular de un número complejo. Para contrastarla con otra forma que tenemos de representarlos, que es la forma polar de un número complejo. La forma polar de un número complejo está relacionada con la forma rectangular, ¿no? De esta manera. Aquí, si nos vamos a lo que hicimos en la diapositiva anterior, aquí tenemos un punto ubicado, es el punto PXY. Sabemos de lo que acabamos de discutir que este punto representa a este número complejo, el número complejo X más Y. Este es en su forma rectangular. Noten que este punto con el origen y con este otro punto donde intersectamos desde el punto directamente al eje horizontal, formamos un triángulo rectángulo, donde la distancia que va del origen al punto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, le llamamos aquí R. Esta hipotenusa del triángulo rectángulo tiene entonces aquí definido un ángulo, ¿no? Que aquí le indicamos como θ, es el ángulo que forma la línea que une el origen con el punto y el eje horizontal, ¿no? La parte real. Entonces ese es θ.
Y noten que la parte real es precisamente lo que mide este cateto horizontal. Desde aquí hasta acá, este cateto mide X. Y la parte imaginaria resulta ser el valor del cateto vertical, ¿no? O sea que eh, la distancia del punto al eje real, ese es precisamente el valor de Y, ¿no? Como está indicado aquí. Lo podemos dejar más claro si trazáramos líneas aquí, una línea que fuera desde el punto directamente hacia el eje vertical, ¿no? El eje de los imaginarios, formando aquí un ángulo recto, y entonces aquí veríamos que esto es precisamente Y, ¿no? La parte imaginaria también. Entonces, ya teniendo estos valores para el triángulo rectángulo, podemos relacionar la parte real X y la parte imaginaria Y con las funciones trigonométricas correspondientes. Tenemos aquí, por ejemplo, que si dividimos X sobre R sería el cateto adyacente entre la hipotenusa y ese cateto adyacente entre hipotenusa. De hecho, es la definición del coseno, ¿no? Entonces, de aquí despejamos X igual a R por el coseno de teta. Y de la misma forma, Y sobre R resulta ser la definición del seno. De aquí despejamos la parte imaginaria Y como R por el seno de teta, ¿no? Y entonces aquí tenemos estas dos relaciones que aparecen aquí, ¿no? En donde tenemos aquí la relación entre la parte real y la parte imaginaria con estos valores R y teta. Eh, Noten que así como si yo conozco X y Y, puedo localizar el punto. Sin lugar a dudas puedo ubicar el punto, ¿no? Y a cada pareja de valores X y Y le corresponde solo un punto en este plano complejo. Pero también yo puedo ubicar un punto en este plano si doy el valor de R y teta. Es decir que también yo puedo, el dar X y Y me permite ubicar un punto en este plano, ¿no? Pero también si doy R y teta. Son suficientes esos valores para que yo pueda ubicar un punto en este plano complejo y por lo tanto conocer X y Y o conocer R y teta me permiten conocer el número complejo, ¿no? Ahora bien, si escribimos el número complejo en la forma rectangular X más Y, X aquí tenemos que es R coseno de teta, y luego viene la Y por Y, pero Y, donde está Y, aquí está, es R seno de teta, factorizábamos con la R como factor común, entonces aquí es R que multiplica al coseno de teta más I por el seno de teta. Entonces tenemos aquí esta forma de escribir el número complejo, como R por el coseno de teta más I seno de teta. Este coseno de teta más I seno de teta tiene una representación en forma de exponencial. Cuando escribimos nosotros E a la I teta, esto significa el coseno de teta más I por el seno de teta. Si le cambiamos el signo y le ponemos aquí menos, cambiamos el menos aquí. Lo voy a poner aquí, a ver, espero que no se traslape mucho. Por ejemplo, si ponemos E a la menos I teta, el coseno no cambia, sigue igual, pero aquí cambia a menos I seno de teta. Muchas veces se prefiere trabajar, de hecho, con números complejos, en vez de representar cantidades trigonométricas, porque es mucho más fácil operar con exponenciales que operar con funciones trigonométricas. Vean que aprovechando esta definición de E a la I teta como coseno más I seno de teta, entonces esto que tenemos entre paréntesis es precisamente esta exponencial, así que podemos representar como R E a la I teta. Entonces, si conocemos X y Y, conocemos completamente el número complejo, pero también si conocemos R y teta, y lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces, podemos escribir el número complejo como Z igual a R por E a la I teta también. Esta sería la representación
de un número complejo en forma polar, ¿no? Entonces tenemos las dos formas y aquí tenemos pues las fórmulas para cambiar de las coordenadas rectangulares, cambiarlas a coordenadas polares, ¿no? Más bien de la representación rectangular del número complejo, pasar a la representación polar. También podemos irnos al revés, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer, de hecho, eh, en las dos direcciones, ¿no? Si conocemos X y Y, podemos calcular R y teta, pero si conocemos R y teta, también podemos calcular X y Y. Bueno, entonces voy a cambiar aquí de diapositiva. Eh, en estas conversiones, vean, aquí involucra pues el seno y el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces, conviene tener una idea así de los valores de ciertos ángulos clave, no sería absurdo, pues, memorizar, ¿no?, todas las funciones trigonométricas, imagínense. Bueno, realmente el seno y el coseno son las funciones trigonométricas independientes, ¿no? Porque acuérdense, después que definen el seno y el coseno, la tangente se define como seno y entre coseno, y las otras tres, pues, como los recíprocos, ¿no? Del recíproco de la tangente, el recíproco del coseno y del seno, ¿no? La secante y la cosecante. Pero realmente el seno y el coseno son las únicas funciones trigonométricas independientes. Las otras, pues, son derivadas de ellas, se definen en términos del seno y el coseno. Eh, entonces, aquí en los números complejos, como podemos estar cambiando de la representación rectangular a la polar, conviene no memorizar, sino tener idea de algunos valores o de cómo algunos ángulos importantes, muy usados, cómo calcular sus valores. Por ejemplo, serían 0 grados, eh, bueno, que de hecho aquí, ahorita que dije yo mismo grados, cuando mencionamos aquí el ángulo teta en esta representación polar de los números complejos, este ángulo se tiene que dar en radianes. O sea, las fórmulas que trabajamos aquí son correctas siempre y cuando este ángulo esté en radianes, no en grados, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Acuérdense que en radianes, una revolución completa que equivale a 360 grados, pues es 2pi. Y de ahí pues sacamos las proporciones. 180 grados sería la mitad de la vuelta completa, correspondería a 180 grados, entonces sería pi. Y así sacamos digamos, las equivalencias, ¿no? Ya, a ver si me alcanza aquí el espacio. Mm, Por ejemplo, les decía 360 grados, pues sería el 2pi, ¿no? Sería la vuelta completa. Aquí 2pi radianes, la mitad, 180 grados, sería pi. 90 grados, entonces sería pi sobre 2, y así, no sé, los claves, ¿no? 90, 45 grados sería pi sobre 4, y luego también otro importante sería 180 entre 3, sería 60 grados. Ese sería, estoy dividiendo 180 entre 3 para que me dé 60, sería pi sobre 3, ¿no? Entonces, si bien nunca tiene sentido a propósito tratar de memorizar, ¿no? Pero sí eh, de tener presente una forma de recordar, algo como un auxiliar mnemotécnico, ¿no? Para cuando uno ocupe esos valores, por ejemplo, que quieran resolver algún problema y no tengan que estar buscando un libro, ¿no? Y eso se puede hacer recordando las relaciones de los ángulos internos de los triángulos. Eh, por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que los tres lados son iguales, triángulo equilátero, perdón, los tres lados son iguales y los tres ángulos internos pues van a también ser iguales, ¿no? Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí ya tiene algunos valores, ¿no? Pero la idea aquí básicamente es que, acuérdense, cuando tienen un triángulo equilátero, tiene los tres lados iguales y entonces también tiene los tres
ángulos iguales. Sabemos que los ángulos internos tienen que sumar 180 grados. Entonces, como los ángulos internos tienen que sumar 180 grados y cada ángulo pues tiene que ser igual, entonces cada uno va a ser 60 grados, ¿no? 180 entre 3. Pero vamos a pensar en radianes. 180 son pi, la tercera parte sería pi sobre 3. Eh, entonces este triángulo nos permitiría, digamos, calcular aquí las funciones trigonométricas de los ángulos que escribimos anteriormente, ¿no? Porque al ser un triángulo equilátero tiene los lados iguales y entonces yo puedo darle un valor conveniente. Acuérdense de esto, ¿no? Le vamos a poner aquí a los lados 2, un valor de 2 a cada lado por conveniencia, porque si parto esta base en 2, pues me va a quedar uno y uno, ¿no? De esta manera. Y entonces, como queda aquí dividido el triángulo, vean, aquí hay cada uno de estos ángulos internos son 60 grados. Este 60 grados también aquí y acá también. Pero aquí estoy partiendo este lado, la base, la estoy partiendo en dos partes iguales, como en este triángulo equilátero. Lo puedo definir como que mida 2 de cada lado. Este lado que divido en 2 me quedaría dividido en 1 más 1. Y entonces separo este triángulo equilátero, lo parto en 2. Este cateto va a valer 1, es la mitad. Pero yo ahora tengo un ángulo de 60 grados, el de 90. Y este, como estoy dividiéndolo en 2, me va a quedar de 30. Entonces esta figura me va a permitir calcular las funciones trigonométricas de 60 grados, de 30 grados y eh, las de, por ejemplo, pi, todo esas pi sobre 2, que sería pi, pues 180 grados, pi sobre 2, sería 90 grados, ya las sabemos, ¿no? Como, digamos, de acuerdo a las definiciones que tenemos, podemos ya calcularlas. A ver si puedo aquí dibujar como un círculo, ¿no? Para recordar también otra forma de... Bueno, salió un poco choco. A ver, enderezo aquí. Ahí está, más o menos. Acuérdense que otra forma de definir las funciones trigonométricas es si tenemos un círculo. Tenemos un círculo, supongamos que tiene radio 1, radio unitario, ¿no? El radio igual a 1. Entonces, en esta forma de ver los ángulos, tenemos aquí los ejes, el horizontal y el vertical. Y entonces aquí sería un ángulo que forma la línea que va del origen a la circunferencia, ¿no? Entonces recuerden que una forma de definir el coseno es precisamente en este círculo unitario. Trazo la proyección de, de esta línea que estamos definiéndola como 1, su proyección sobre el eje horizontal. O sea, esto, ¿no? Esto es el coseno. Y su proyección sobre la vertical, este es el seno. Por eso, acuérdense que si ustedes aquí dibujarían aquí un triángulo rectángulo, tendrían r igual a 1, y luego este sería el coseno de teta y esto sería el seno de teta, ¿no? Por eso siempre tienen la relación del teorema de Pitágoras. eh, la suma de los cuadrados de la hipotenusa es el cuadrado de la... Perdón, la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. O sea que aquí el coseno cuadrado de teta, o sea, este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, que es seno cuadrado de teta, siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado, r cuadrada, pero resulta que r cuadrada aquí la definimos como 1. Por eso es válida esta relación, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, la suma del seno cuadrado más coseno cuadrado siempre les va a dar 1, ¿no?
Pero bueno, aquí lo importante era recordar la definición del seno y el coseno en estos términos, para recordar entonces que, por ejemplo, cuando tenemos cero, para teta igual a cero, aquí lo podemos saber. Para teta igual a cero, el coseno vale 1, ¿no? Porque estaría completamente, si teta vale cero, tendríamos completamente sobre la horizontal, la línea del radio, ¿no? Entonces llegaría hasta aquí. O sea, para teta igual a cero tendríamos así, ¿no? Aquí, formando cero. Entonces, como R es igual a 1, la proyección sobre la horizontal es todo 1, ¿no? Por eso para cero, para teta igual a cero, el coseno vale 1 y el seno vale 0, ¿no? Lo contrario que pasa para 90 grados, que sería pi sobre 2. Pi sobre 2 estaría aquí, ¿no? Acuérdense que la vuelta completa, a ver, la vuelta completa es 2pi, ¿no? O sea, acuérdense, 360 grados es 2pi. 90 grados eh, es pi sobre 2, o sea que para pi sobre 2 estarían aquí. Vean que aquí la proyección vertical es 1 y no tiene proyección horizontal, ¿no? Entonces, para 90 grados, que sería pi sobre 2, el seno vale 1 y el coseno vale 0. Pero vamos a pensar entonces en, en radianes, les dije, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a enumerar las tablas. Recuerden nada más, para el coseno de 0 es 1. Cuando el coseno es 0, el seno, perdón, cuando el coseno es 1, el seno es 0 y viceversa, ¿no? Para pi sobre 2, ya les voy a decir nada más en radianes. Para pi sobre 2 tendríamos entonces que el seno vale 1 y el coseno vale 0, ¿no? Y así, si nos vamos a 180 sería pi. Para pi estaríamos en esta parte, ¿no? En esta parte noten que no hay proyección vertical y la proyección horizontal sería negativa, ¿no? Está hacia la izquierda. Entonces, por eso el seno de pi vale menos 1, perdón, el coseno de pi vale menos 1, porque hay proyección horizontal negativa. No hay proyección vertical, entonces el seno de pi vale 0, ¿no? Y así, pueden ver así cada múltiplo de cada 90 grados sería pi sobre 2, entonces aquí sería pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, y así pueden ver ustedes las funciones trigonométricas, ¿no? Ahorita vamos a hacer una tablita para que quede ahí. Pero aquí quiero con esta figura ver las funciones trigonométricas de 30 y 60, que también son importantes, ¿no? 45 grados quedaría justo a la mitad, ¿no? En ese caso, como queda a la mitad, la proyección horizontal y la vertical valen lo mismo. Y como la suma de estos cuadrados vale 1, entonces aquí sería como raíz de 2 y raíz de 2, ¿no? Porque la elevada raíz de 2 sobre 2, perdón, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado sería 2 sobre 4. Entonces al sumarlo quedaría 1, ¿no? Por eso para 45 grados sería raíz de 2 sobre 2. O lo que es lo mismo, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Para 45 grados. Entonces aquí vean, podemos calcular con esta figura las funciones trigonométricas de 30 y 60, ¿no? Primero nos fijamos aquí que eh, como estos lados valen 2 y entonces podemos calcular cuánto vale este cateto. Nos fijamos nada más en este pintado de azul, por ejemplo, ¿no? O en este otro sería igual. Eh, entonces, como ya sabemos que este mide 1 y este mide 2, sabemos que este cateto tiene que ser la diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado, ¿no? O sea que sabemos que, a ver aquí, esta es la hipotenusa y este es un cateto. Sabemos esta fórmula, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. En este caso nos faltaría
el valor de este cateto, puede ser el cateto 2, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí despejamos, sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya conocemos al cuadrado, y ese sería este que nos hace falta, ¿no? Aquí la hipotenusa es 2, tendríamos 2 al cuadrado, el otro es 1, 1 al cuadrado, sería el cateto 2, ¿no? Al cuadrado, le puse el cuadrado, aquí está el cuadrado. Entonces sería 4 menos 1, 3, ¿no? O sea, el cateto 2 al cuadrado sería 3. O sea que este cateto sería raíz de 3, ¿no? Porque al cuadrado sería 3. Entonces el cateto 2 sería sacando la raíz cuadrada, que sería raíz de 3. Por eso aquí está este raíz de 3 aquí, ¿no? Que sería el valor de este cateto, el vertical. Y ya con eso podemos calcular las funciones trigonométricas, porque, por ejemplo, el seno, si nos fijamos en 60 grados, voy a escribir aquí 60 grados, bueno, vamos a pensarlo en radianes, el seno de pi sobre 3. O sea, nos fijaríamos en este ángulo, este realmente es pi sobre 3, ¿no? 60 grados. Entonces, el seno sería cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es este, el horizontal, el vertical, ¿no? Que mide raíz de 3, y la hipotenusa mide 2. Entonces ahí tendríamos el seno, ¿no? El seno de 60 grados. El coseno de pi sobre 3 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente sería este lado horizontal, que mide 1, y lo dividiríamos entre 2, que es el valor de la hipotenusa. Entonces ahí tenemos el seno y el coseno de pi sobre 3, que equivale a 60 grados, ¿no? Acuérdense que ya teniendo el seno y el coseno, pues tenemos la tangente y todo lo demás, ¿no? Ahora, si nos fijamos en el ángulo de 30 grados, 30 grados es la mitad de 60. O sea que si 60 es pi sobre 3, 30 sería pi sobre 6, la mitad de pi sobre 3. Entonces, el seno de pi sobre 6 sería, nos fijamos en este ángulo que es pi sobre 6, cateto opuesto, o sea, este cateto opuesto que es 1 entre la hipotenusa que es 2. O sea que el seno de pi sobre 6 sería 1 sobre 2. Y el coseno de pi sobre 6 sería cateto adyacente entre hipotenusa. El adyacente es este que mide raíz de 3 y la hipotenusa es 2, ¿no? Entonces tendríamos raíz de 3 sobre 2. Y noten que con esta figura, con este triángulo equilátero, es una forma de recordar cuáles son los valores exactos de estas funciones trigonométricas de estos ángulos, ¿no? De pi sobre 3 y pi sobre 6. El de 45, pues lo podemos deducir con esta fórmula, pero también podemos tener aquí otro, un triángulo rectángulo donde tengamos de hecho 45 grados. Vean que esta figura la podemos hacer nosotros convenientemente, ¿no? Eh, para calcular de manera fácil y de forma exacta estos valores de las funciones trigonométricas. Podemos construir un triángulo rectángulo de esta forma, donde tengamos 1 y 1 de lados. Si tenemos aquí 1 y 1, la hipotenusa sabemos que el cuadrado de la hipotenusa va a ser 1 cuadrado más 1 cuadrado. O sea, sería 2 al cuadrado, sería la hipotenusa. Entonces, no, perdón, sería 2, ¿no? 2 al cuadrado. O sea, aquí la relación sería 1 cuadrado más 1 cuadrado, o sea, la suma de los catetos sería la hipotenusa al cuadrado. Pero esto es 1 más 1, bueno, 1 cuadrado más 1 cuadrado son 2, ¿no? Esta sería la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si la hipotenusa son 2 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, entonces la hipotenusa es raíz de 2, ¿no? Por eso aquí tenemos estos valores. Y de aquí, pues ya podemos calcular también el seno y el coseno de 45 grados, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el seno de
45 grados, pero no lo vamos a escribir como 45 grados. Vamos a poner aquí la equivalencia. 90 grados es pi sobre 2, la mitad es 45 grados, sería entonces pi sobre 4, ¿no? Entonces piensen así, piensen todos esos ángulos en radianes. El seno de pi sobre 4 sería cateto opuesto entre hipotenusa. Podemos, como son iguales, es indistinto, de hecho, escogemos este ángulo, este lo podemos tener como el opuesto, el vertical, ¿no? Sería 1, entre la hipotenusa, que es raíz de 2, y ahí tendríamos el seno. El coseno sería lo mismo, coseno porque tenemos los dos catetos son iguales, entonces el cateto adyacente entre hipotenusa, que es la definición del coseno, el cateto adyacente es el horizontal, es 1, y la hipotenusa, raíz de 2. Entonces, por eso aquí tenemos seno y coseno como 1 raíz de 2. Vean que se cumple la relación esa que les decía, ¿no? Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1, ¿no? Porque aquí, si elevan al cuadrado, estos sería 1, un medio más un medio, ¿no? Que le daría al final de cuenta 1. Y bueno, entonces así con este tipo de digamos, eh, formas auxiliares, no figuras auxiliares para no tener que memorizar los valores, los podemos recordar o calcular cada vez que los ocupemos y no tengamos ahí a la mano algo para calcular exacto, ¿no? Eh, Esto es útil porque muchas veces pues tenemos a la mano una calculadora, pero no todas las calculadoras nos dan el valor exacto. Las calculadoras, pues normalmente cuando nosotros pedimos un valor de estas funciones trigonométricas, nos los dan decimales. Acuérdense que estos son valores que quedarían en lo que dijimos que son números irracionales, de hecho, ¿no? Que tienen una expansión decimal infinita no periódica. Es decir, que siempre que tenemos una función trigonométrica, bueno, no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como en estos de 45, perdón, de pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 6, podemos tener valores que siempre van a ser aproximaciones porque son irracionales, expansiones decimales infinitas periódicas. También se dan números racionales, por eso les dije que no siempre, pero casi siempre, ¿no? Por ejemplo, para pi, para, para pi sobre 6, algunos valores, vamos a ver que algunas sí son racionales, ¿no? Bueno, pero entonces muchas veces puede convenir escribir en esta forma exacta, ¿no? Porque raíz de 2 es un valor irracional, pero este es un valor exacto de este número. En cambio, si saco los decimales, como son un número infinito de decimales, siempre va a ser una aproximación, ¿no? Entonces, una tablita como resumen de estos valores que acabamos de obtener sería esta, ¿no? Aquí aparece en la primera columna los valores correspondientes en radianes, en la segunda el equivalente en grados, luego aquí las funciones trigonométricas que obtuvimos, seno y coseno, ¿no? Vean que en este caso, por ejemplo, para pi sobre 6, el seno sí es un número racional, ¿no? Es una fracción con expansión decimal finita, ¿no? Porque un medio lo podemos escribir como 0.5, pero el coseno no. Este ya es irracional. Y así también para pi sobre 4, tanto seno y coseno, que son iguales, pues son irracionales. Para pi sobre 3 tenemos el seno irracional y el coseno racional, ¿no? Ya teniendo el seno y el coseno, la tangente se define como seno entre coseno, la cotangente como el recíproco de la tangente, la secante como el recíproco del coseno y la cosecante como el recíproco, ¿no? El uno entre coseno sería la cosecante, ¿no? Entonces, teniendo el seno y el coseno, ya tenemos todos los valores de las funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, entonces, a ver aquí, cambiar la diapositiva. Entonces, bien, entonces ya
con ese resumen de las funciones trigonométricas vamos a, regresamos a los números complejos. Entonces, vamos a ver cómo cambiar de una representación a otra. Unos ejemplos, ¿no? Bueno, en esta diapositiva puse los valores, ¿no? No lo había puesto para hacer aquí el ejercicio, pero bueno, lo podemos hacer. Tenemos aquí un número complejo que está indicado aquí por el punto A. Vean que este número complejo, que sería la representación del número complejo en este plano, sería este punto, ¿no? Que está indicado aquí como punto A. Está a una distancia de 2 desde el origen, o sea que R en la representación polar, R vale 2 para este número complejo y forma un ángulo de pi sobre 3. Pi sobre 3 sería el ángulo respecto al eje real, ¿no? Entonces, en la representación polar tiene R igual a 2 y teta pi sobre 3. Entonces aquí tendríamos que podemos representar este número. Aquí lo voy a escribir, está aquí no los datos, pero para hacer el ejercicio. Entonces aquí identificamos R, identificamos teta, aquí esto es teta. Entonces dijimos que el número lo podemos escribir como z igual a R por E a la I teta. Por eso aquí aparece en la representación polar, R vale 2, E a la I, y el ángulo es pi sobre 3. Esta sería la representación polar, ¿no? La que está aquí. De la representación polar podemos cambiar a la representación en coordenadas rectangulares, no sea que a la representación de la forma x más y. Para eso tendríamos que cambiar la x, la tendríamos mediante r por coseno de teta, y la y, la parte imaginaria, como r por el seno de teta. En este caso para x tendríamos r vale 2, y luego tendríamos que tener coseno de pi sobre 3. Para y sería r igual a 2 por el seno de pi sobre 3. Entonces, con los valores que acabamos de obtener, si recuerdan de pi sobre 3, voy a regresarme para que los vean ustedes también. Si nos vamos a pi sobre 3, el seno es raíz de 3 sobre 2 y el coseno es un medio. Aquí está, para pi sobre 3. Entonces nos quedamos con estos valores, el seno y coseno, raíz de 3 sobre 2 y un medio, ¿no? Entonces, regresamos y entonces el coseno de pi sobre 3 es un medio, ¿no? Coseno de pi sobre 3, lo voy a poner aquí, sería entonces un medio. Sé que esto sería 2 por un medio, ¿no? Y en el caso del seno de pi sobre 3 era raíz de 3 sobre 2, ¿no? Aquí tendríamos 2, lo voy a poner aquí abajo. Raíz de 3 sobre 2. Borrarle esto igual. Aquí alcanzaba, se puede escribir abajo, ¿no? Bueno, entonces en el caso de x, noten que 2 por un medio, que sería el coseno de pi sobre 3, me da 1. Y en este caso sería 2 raíz de 3 sobre 2. No voy a poder tener un número entero. De hecho, ni siquiera un número racional, ¿no? Lo que voy a hacer es eliminar el 2. Y me va a quedar raíz de 3. Y entonces tengo que x es 1 y y, la parte imaginaria, es raíz de 3. O sea que este número complejo, 2 por e a la i pi sobre 3, lo puedo escribir en coordenadas, en su representación rectangular, como 1, porque x vale 1, y la y vale raíz de 3, o sea, más i raíz de 3. Entonces, de esa forma podemos, bueno, aquí hemos ilustrado cómo de la forma polar podemos cambiar a la forma
la forma rectangular de la representación de los números complejos. Podría ser al revés, ¿no? Pudiera ser que tuviéramos la forma rectangular y haber cambiado a la forma polar. En este caso, no sé si dejé una diapositiva extra. Sí, una diapositiva aquí extra, ¿no? Voy a pasar otra diapositiva al revés, por ejemplo, la forma rectangular. Suponiendo que tuviéramos la forma rectangular que quedó aquí, que es 1 más y raíz de 3. Y entonces supongan que quisiéramos cambiarla a la forma polar. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Sabemos que si tenemos en la forma rectangular, tendríamos aquí el punto. Este sería z igual a x más y, ¿no? En este caso es z 1 más y raíz de 3, en el caso particular, ¿no? Pero lo que observamos es que esto es r y esto es θ. Entonces, con el teorema de Pitágoras, r, sabemos que esto es x y esto es y. Sabemos que del teorema de Pitágoras, como esto es un triángulo rectángulo, r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, r sería la raíz cuadrada, ¿no? de la suma de la parte real e imaginaria elevadas al cuadrado. De esta forma calculamos r. Esto va a ser la fórmula para obtener r si conocemos x y y. Y también sabemos que de la definición de la tangente, y sobre x serían para teta, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? La y es el cateto opuesto a teta y la x el cateto adyacente, pero eso es la definición de la tangente. Entonces, teta, si y sobre x es la tangente de teta, entonces teta es el ángulo cuya tangente es y sobre x, o sea, lo que conocemos como el arco tangente, ¿no? Entonces, en la calculadora buscamos el arco tangente de y sobre x y ya tenemos también el ángulo. Aquí, cuando ustedes buscan en la calculadora el arco tangente, también va a aparecer, de hecho, así, ¿no? Tangente menos 1. Entonces, de hecho, como tangente menos 1, elevado, el menos 1 es como viene, como aparece en las calculadoras más comúnmente, ¿no? Es para indicar que es la función inversa, ¿no? Ok, entonces aquí, con estas fórmulas, si tuviéramos la representación en forma rectangular, entonces aquí eh, rápidamente encontraríamos, identificamos aquí la parte real, 1, y la parte imaginaria, raíz de 3, ¿no? Entonces r sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado y sacaríamos raíz cuadrada, ¿no? Así que tendríamos raíz de 1 más 3. Y noten que aquí tenemos, sería 4, o sea, la raíz de 4 me da el 2, ¿no? Tenemos ya sabemos que era 2 la de Reno de la diapositiva anterior. Y teta sería entonces el arco tangente de y sobre x, pero y sobre x, la parte imaginaria es raíz de 3 y la parte real es 1. O sea que este sería el arco tangente o el ángulo cuya tangente es raíz de 3. Que de la tablita que tenemos, de la tabla que tenemos, si buscamos el ángulo cuya tangente es raíz de 3, aquí regreso a la tablita, aquí está la tangente, y noten que aquí está raíz de 3. El ángulo cuya tangente es raíz de 3 es pi sobre 3. Regresamos. Entonces teta sería pi sobre 3. Entonces tenemos que teta es pi sobre 3. Y entonces vean que ahí tenemos, aquí hicimos el proceso inverso de la diapositiva anterior.
Aquí partimos de la forma rectangular del número complejo y encontramos la representación polar, ¿no? Porque ya tenemos r y teta, y entonces ya lo escribiríamos z igual a r a la i teta, o sea que sería 2 por e a la i sobre 3, ¿no? Ya sabíamos que era esto, ¿no? Porque de ahí lo vimos en la diapositiva anterior, pero suponiendo que solo hubiéramos conocido esta forma del número complejo, con este procedimiento llegaríamos a su forma polar, ¿no? Y en la diapositiva anterior lo que ilustramos fue de la forma polar a la forma rectangular. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien, entonces continuamos. Voy a cambiar aquí la diapositiva. Aquí un ejercicio. Vamos a ver. Voy a ponerse aquí un ejercicio. A ver si está tardando aquí en cambiar la diapositiva, pero no se preocupen. Se tarda un poco, pero no se va a trabar. Ok, ahí va. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio, escribir el número complejo menos 1 menos i en forma polar. A ver, entonces empezaríamos por, bueno, tendríamos que calcular r y teta, ¿no? Para escribirlo en forma polar. Aquí hay que recordar, bueno, hay que tener, no recordar, sino más bien tener presente, ¿no? Que en los números complejos, este ejemplo de hecho es a propósito, ¿no? Porque el número complejo, pues le representamos el número complejo y cuando se obtienen las fórmulas para cambiar de una forma a otra, de rectangular a polar y de polar a rectangular, pues generalmente se obtienen las fórmulas eh, dibujando el punto en el primer cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante, pues las características de las funciones trigonométricas, a ver aquí, dibujar, a ver si sale derecho, así. Ok, aquí está. Tenemos el plano complejo y lo tenemos dividido en cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos el eje real, la parte real, la parte imaginaria. El seno y el coseno en esta parte son positivos, ¿no? Voy a poner aquí seno de teta, coseno de teta. O sea, si los ponemos así como pares, aquí los dos son positivos. Pero aquí en el segundo cuadrante, el seno es negativo, perdón, seno y coseno, perdón, el seno es positivo. Pero acuérdense que cuando dibujaba en el círculo unitario, la proyección horizontal es el coseno y la proyección vertical es el seno. Entonces, cuando estamos en el segundo cuadrante, el seno es positivo, voy a poner aquí nada más los signos, pero el coseno es negativo, ¿no? En el tercer cuadrante los dos son negativos, porque las dos proyecciones, si nos imaginamos aquí un ángulo en el círculo unitario, estaríamos aquí. Tanto la proyección horizontal, que es el coseno, como la horizontal, como la vertical serían negativos, ¿no? Y en el cuarto cuadrante, el seno es positivo. No, el seno, de hecho, en esta parte es, a ver, es negativo el seno, ¿no? Porque la proyección vertical quedaría hacia abajo en este tercer cuadrante y el coseno es positivo. Esos serían los signos de las funciones trigonométricas. Entonces, cuando utilizamos la fórmula de teta, la que utilizamos en el ejercicio anterior, teta es el arco tangente de y sobre x, ¿no? Cuando estamos en el primer cuadrante no hay problema, metemos estos valores en la calculadora y nos va a dar el ángulo correcto. Pero hay que tener cuidado cuando no estamos en el primer cuadrante, porque en ese caso, vean, ¿qué pasaría si estamos, digamos, este número, ¿en qué cuadrante estaría?
tenemos menos 1 menos i. Tanto la parte real como la imaginaria son negativos. Entonces estamos en el tercer cuadrante, estaríamos aquí, ¿no? Sería, por ejemplo, el punto menos 1, ¿no? Voy a borrar aquí, bueno, otro dibujo aquí. Vamos a dibujar aquí otro cuadrante, otro plano complejo para dibujar el punto. Entonces, localizamos el punto menos 1, aquí en el plano complejo estaría trazo 1 y 1, pero son negativos los dos. Entonces, noten que este sería el punto, ¿no? Ese es el punto que corresponde a menos 1 menos i. Está en el tercer cuadrante. Las dos componentes son negativas. Entonces, si calculamos el ángulo con esta fórmula, voy a unir aquí. Este sería R. Este sería R. El θ correspondiente sería todo eso, ¿no? Porque el ángulo se mide desde la parte positiva del eje X. Entonces aquí sería X, los reales y los imaginarios. Este sería el ángulo completo. Sin embargo, si yo utilizo esta fórmula para calcular el ángulo, pues esto está pensado para la definición de la tangente dentro de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo no puedo tener ángulos mayores de 90 grados, son ángulos menores de 90 grados. Entonces, ¿qué calcularíamos con esta fórmula aquí? Pues lo que estaríamos calculando sería, a ver, voy a encerrar, pensando en esta parte, ¿no? Pensando en esta parte, la voy a hacer como si hiciéramos un zoom. A ver aquí. A ver cómo le hago aquí para que quede. Soy muy malo para dibujar, pero bueno, lo que quiero ilustrar, creo que vamos a hacerlo aquí. Es el eje horizontal. Voy a quedarme con el tercer cuadrante, que es lo que nos interesa, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver uno hacia abajo y uno a la izquierda para ubicar entonces aquí el punto. Este es el punto. Dibujé con muy buen pulso. Ahí está. Como notarán, no es una de mis habilidades precisamente dibujar, ¿no? A ver, un último intento, si no, su imaginación los va a hacer pensar que debe de llegar al origen. A ver, aquí. Es que también aquí como que cuando escribo la pluma se me va por un lado, está como sobre el plástico. A ver, ahí está. En el último momento, sí. En el último intento, si no. Ahí está, ahí queda mejor. Entonces este es R, ¿no? Esta longitud sería R. Les decía, el ángulo completo es este que está aquí a la izquierda, ¿no? Sería el ángulo, el ángulo que debe de ir en la fórmula de la representación polar es todo este. Pero si aplicamos esta fórmula, esta fórmula está realmente como para un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué sería en este caso? Si nada más tomamos en cuenta las magnitudes, o sea, Y, cuando no estemos en el primer cuadrante, nos conviene ubicar en dónde está el punto y aplicar esta fórmula, pero tomando las magnitudes nada más de Y y X, sin considerar el signo. Si nada más consideramos las magnitudes de Y y X sin tomar en cuenta el signo, entonces lo que estamos haciendo es imaginando aquí un dibujo. Estamos completando un triángulo rectángulo, donde este sería un cateto y este sería otro. Este cateto mediría Y, porque es la magnitud de la parte imaginaria, ¿no? Ya sin tomar en cuenta el signo, y este cateto es X. Entonces,
La función trigonométrica que calcularíamos aquí sería este ángulo, ¿no? Este ángulo sería lo que estaríamos calculando. Por ejemplo, si calculamos el ángulo cuya tangente es y sobre x, sin tomar en cuenta los signos, en este caso, eh, estaríamos calculando el arco tangente de y vale 1 si no tomamos en cuenta el signo, ¿no? 1 y x también valdría 1 no tomando en cuenta los signos. O sea que estaríamos encontrando un ángulo cuya tangente sea 1. El ángulo cuya tangente es 1, ustedes lo podrán encontrar ahí en su calculadora, que es 45 grados. De hecho, bueno, también lo podemos encontrar aquí de la tablita que tenemos, ¿no? A ver, me regreso rápidamente. Es de hecho pi sobre 4, ¿no? Regreso rápido a la tablita. Aquí está, ¿no? Tangente 1 corresponde a pi sobre 4. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ese ángulo sería pi sobre 4, pero sería nada más este ángulo, ¿no? Bueno, regreso para el dibujo. Aquí. O sea que el ángulo cuya tangente es 1 es pi sobre 4. Vamos a ponerlo aquí. Noten que aquí no hemos tomado en cuenta los signos, nada más en la magnitud, porque estamos imaginando sobre esta figura geométrica. Entonces, este pi sobre 4 es este ángulo. Lo voy a indicar aquí con una flechita. Este es pi sobre 4, ¿no? Ese es el que encontramos con esta fórmula. Pero el ángulo que corresponde al número complejo es el total, desde aquí hasta acá. En esta primera parte serían pi, todo hasta pi sería desde aquí hasta acá. Y luego de aquí para abajo serían estos pi sobre 4. O sea que si lo, a ver, lo voy a dibujar aquí en otro color. Por ejemplo, a ver qué colores tenemos. Aquí está, naranja. Eh, Desde aquí hasta acá sería el ángulo total. Si nos fijamos nada más hasta de aquí para acá, esto es pi. Y la diferencia para completar sería el pi sobre 4 que encontramos, ¿no? Esto que está ilustrado en esta partecita. Esta parte que faltó, ¿no? Es el que encontramos, pi sobre 4. Para que no queden tantas, así, lo dejamos aquí. Entonces, este sería, redefino aquí la flecha. Este es pi sobre 4, esta partecita, ¿no? Entonces, el ángulo total que necesitamos para la representación polar es no el pi sobre 4, sino la suma total, ¿no? O sea que el ángulo total va a ser pi más pi sobre 4, que sería pi es 4 cuartos más este cuarto serían 5 cuartos de pi. Para si quieren ser más así, más estrictos, más formales y evitar aquí la ambigüedad, le pueden llamar a este ángulo cuando calculan nada más esta parte con otro nombre, por ejemplo, alfa o beta, ¿no? Y luego ya dejar el teta para el total. No hay problema si usan el mismo, nada más teniendo presente que primero están calculando realmente este y al final de cuentas dejar el valor correcto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el ángulo teta, ¿no? Para la representación polar ocupamos además R. R pues es más, es más directo, ¿no? Porque ahí no nos preocupamos del cuadrante, nada más identificamos cuánto vale X y cuánto vale Y. Aquí, por ejemplo, identificamos que X vale -1 y Y también vale -1. Entonces, R es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada y sacamos raíz cuadrada, ¿no? Tenemos aquí -1 al cuadrado más otra vez -1 al cuadrado y, y a esto le sacaríamos
raíz cuadrada, ¿no? Sería raíz cuadrada de 1 más 1, raíz de 2. Raíz de 2. Y ya tenemos r y teta. Ya teniendo r y teta, ya podemos escribir el número complejo en su forma polar, ¿no? R por E a la I teta. O sea, sería raíz de 2 por E a la I. Aquí sería 5 cuartos de pi. Aquí es válido, dependiendo, ahí es cuestión de gustos, ¿no? Podrían cambiarlo y ponerlo aquí también como 5 pi sobre 4 o como quieran, ¿no? Pero ahí no hay problema. Que esté aquí correcto el valor. Y entonces ahí tenemos la representación polar. No sé si hay alguna duda o quede claro el ejemplo. Sí, maestro, nomás en teta. Cuando sumo pi más pi cuartos, ahí me medio confundí porque da 5 cuartos de pi. Muy bien. En esta parte, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí ven el cursor. Ok. Ajá, sí, Muy bien. esa parte. Y para dejar en una sola fracción, aquí tenemos pi. Bueno, primero que nada, pi sí queda claro porque se lo sumamos, ¿verdad? Sí, ajá, sí, Sí. Aquí veo que no ajá. aparece. A ver, ¿por qué no aparece aquí la parte del eje horizontal? Sí, yo lo dibujé. No apareció aquí. Es que no sé por qué no les había aparecido. Eh, el ángulo total es desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces lo que está en azul es el pi, pero el total es este pi más este pi sobre 4. Pero para dejar en una sola fracción, dejamos pi en fracción también. Pi sería 4 cuartos de pi. Entonces Ah, aquí ok. pusimos el pi como 4 cuartos de pi y luego aquí le sumamos un cuarto de pi. Aquí está Ujú. muy feo este pi, Ah, lo voy a, ¿qué pasó? No lo puedo. Ahí está, lo voy a volver a escribir, de hecho no parecía pi, ¿no? Pi sobre 4. Y el primer pi lo pusimos como 4 cuartos, entonces sería 4 cuartos más un cuarto, 5 cuartos de pi. Y entonces aquí, por eso quedó 5 cuartos de pi. Si era eso la ok, pregunta. sí, ajá, Muy sí, bien. gracias. No, yo qué. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a ver. Voy a cambiar aquí de diapositiva. Ok. Bueno, aquí. A ver. Un momento aquí. Bueno, aquí voy a mostrarles una figura para. Bueno, aquí para definir el complejo conjugado de un número, ¿no? Complejo. Cuando tenemos un número complejo, el número complejo nosotros lo podemos escribir eh, como, bueno, en cualquiera de sus dos representaciones, ¿no? La pluma, ¿dónde está la pluma? Se me perdió aquí la pluma. Sí, sí. Es que está interfiriendo la pluma con el mouse. Ahí está. Ahora sí. Estaban interfiriendo. Estaba tomando la pluma como si fuera el mouse. Podemos escribir el número complejo en esta forma, ¿no? Como eh, en rectangular, o lo podemos escribir en esta forma. Eh, este es un número complejo. Cada número complejo
tiene asociado un complejo conjugado que lo van a ver en los libros ustedes algunas veces de esta forma, otras veces lo ponen de esta manera, ¿no? Como a veces le ponen una barra horizontal encima. Aquí me sale chueco, ¿no? Pero este es una barra, normalmente una barra horizontal. Como a veces cualquiera de las dos es válida, ¿no? Algunos libros usan uno, en otras otra. En algunos usan mejor asterisco porque usan esta barra horizontal para indicar promedios, ¿no? Eh, pero si no están usando promedios, si no hay ahí estadísticas, pues usan este símbolo. En sus clases de físico-química, cuando hablen de mecánica cuántica, como en mecánica cuántica, pues se habla mucho sobre promedios. Lo más probable es que usen aquí como asterisco para indicar el complejo conjugado. El complejo conjugado de un número se define de esta manera, ¿no? Le cambian de signo a la parte imaginaria. O sea, si z es x más y, entonces el complejo conjugado, lo pueden escribir así, o de esta forma, va a ser x menos y. Cambiaron el signo. Eh, si lo tenemos en la representación polar, acuérdense que el e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Si le cambiamos el signo, cambiamos el signo del seno, o sea que e a la más menos i teta es coseno de teta, el coseno siempre es positivo, el que cambia de signo es la parte del seno. Entonces, si aquí es más, en el exponencial el seno es positivo, la parte imaginaria, ¿no? Pero si es menos el signo del exponencial, entonces es negativa la parte imaginaria, el seno queda imaginario. Entonces, noten que ese signo positivo o negativo sobre el exponencial influye sobre el signo de la parte imaginaria. Entonces, si estamos en la representación polar, entonces el complejo conjugado del número va a ser r por e a la menos i teta. O sea, cambiamos el signo aquí en la parte exponencial. Entonces, esa sería la forma de, bueno, eso sería en el complejo conjugado del número complejo, ¿no? Ahora, ¿el significado qué es? El significado que es, vean que en el complejo conjugado la parte real no cambia, queda intacta, ¿no? Pero la parte imaginaria cambia de signo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un punto que represente al complejo y luego queremos el punto que represente al complejo conjugado? Va a tener la misma parte real, pero la parte imaginaria va a ser negativa. O sea que va a ser como un punto espejo. Aquí voy a mostrarles la figura. No apareció. Ahí está. Vean, aquí por ejemplo el número complejo 2 más 3i. Este es un número complejo. De acuerdo con esto, su complejo conjugado sería 2 menos 3i. Entonces vean dónde estaría el 2 menos 3i. Está como un espejo hacia abajo, ¿no? Resulta que el 2 pues sigue siendo positiva la parte real, pero la parte imaginaria cambia de signo, o sea que se va hacia abajo. O sea que es como si fuera un espejo, ¿no? Un espejo reflejado sobre el eje X, sobre el eje de los números reales. Y eso si lo vemos en la representación rectangular. Si lo vemos en la representación polar, lo que cambiaría aquí sería el ángulo, cambió de signo. Entonces, en vez de tener teta, tengo menos teta. Acuérdense que cuando medimos ángulos, si lo medimos en este sentido, si lo medimos en este sentido, es un ángulo positivo. Si lo medimos en este otro, es un ángulo negativo. Entonces, en la representación polar del complejo, el complejo conjugado cambia el signo de teta. Cambiamos teta por menos teta. Entonces, el R sigue siendo igual. La distancia del origen al punto es la misma, pero el signo del ángulo cambia. Entonces, si tenía un signo
un ángulo positivo va a ser un ángulo negativo. Entonces sería el mismo ángulo, pero con signo opuesto. O sea que en vez de ser teta, me voy a menos teta, y esto es lo que define que el punto que representa el complejo conjugado quede como un punto espejo, ¿no? Esa sería la representación geométrica. El complejo conjugado, recuerden que como X es R coseno de teta y Y es R seno de teta, en el complejo conjugado ahora va a ser R coseno de menos teta y Y va a ser R seno de menos teta. Resulta que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Bueno, lo vamos a escribir aquí. Vamos a, por ejemplo, el complejo conjugado tendríamos X menos Y por Y. Pero ahora aquí teta cambió a menos teta, ¿no? Entonces sería X es R coseno de menos teta menos Y por el seno de menos teta. Coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Entonces aquí lo podemos sustituir. O sea, este lo podemos dejar igual, coseno de teta, porque coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Es una función par, ¿no? Que se llama. Y aquí sí, eh, el seno de, bueno, el complejo conjugado, ahora tendríamos como, ¿qué podemos aquí? Es que aquí ya puse suponiendo que ya cambia, pero bueno, más bien voy a omitir este paso, ¿no? Porque estamos escribiéndolo para demostrar que es así realmente, ¿no? Voy a poner así. El complejo conjugado R menos I, estaríamos así. Esto ya es independiente, no olviden, esto no está ligado, ¿no? Sino que estamos partiendo de que tenemos una R y un menos teta para el complejo conjugado, entonces lo ponemos aquí en las fórmulas para encontrar X y Y. En el caso del seno es una función impar, entonces el seno de menos teta sí es menos seno de teta. O sea, seno de menos teta es menos seno de teta. Entonces aquí sí cambia el signo. Bueno, me faltó aquí la R. Menos I. R seno de teta. Otra vez agrupamos como R que multiplica a coseno de teta menos I seno de teta. Y ahí es donde queda que esto lo podemos escribir como R por L menos I teta, ¿no? Sabiendo que cuando tenemos aquí el signo negativo, aquí el exponencial es también negativo, ¿no? Entonces, ahí nos quedaría la forma polar del complejo conjugado del R por E a la I teta, ¿no? Esta es como una pequeña justificación, ¿no? De cómo el complejo conjugado en su representación polar, pues cambia el signo de teta. Ok, vamos a ver, vamos aquí. Bueno, aquí vamos a ver otros ejemplos de números de complejo, ¿no? De cambiar de una forma a otra. Voy a ponerles aquí unas figuras. Entonces, aquí está. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos, el número complejo 1 más i. El punto digamos que le corresponde es el punto 1, 1, ¿no? En el primer cuadrante. Y si lo vemos en coordenadas polares, pues teta sería pi sobre 4 y raíz de 2 sería r, ¿no? A ver, nos quedan 15 minutos. Veo rápidamente este ejemplo, ¿no? Para ver otras cosas. Bueno, aquí básicamente, bueno, se lo voy a dejar aquí como ejercicio, ¿no? Porque sería básicamente lo mismo. Este número lo pueden ustedes
Bueno, se los voy a incluir en una lista de ejercicios de tarea para, para ver otras cosas, ¿no? Este tiempo que queda, vamos a ver, la pluma se trabó, aquí está. Eh, Vean, si escribimos el número complejo en esta forma, ¿qué sería? Z igual a 1 más I. Eh, entonces, practiquen ustedes de cambiar de esta forma a la forma polar. Demuestren que este número lo pueden escribir en la forma polar como eh, raíz de 2, que sería R. Esto sería R por E a la I pi sobre 4. O sea, este pi sobre 4 sería teta, ¿no? Y también practiquen con este otro, son del mismo tipo que estuvimos haciendo ejemplo, ¿no? Vean, ahora el punto es este. Está aquí en 2 sobre el eje vertical. Entonces aquí, sobre el eje vertical, el ángulo es pi sobre 2. Aquí, hagan aquí el inverso, ¿no? Supongan que conocen la forma polar, que sería, eh, aquí podemos ver directamente que R vale 2, ¿no? Porque va desde el origen hasta el punto. Entonces aquí sabemos que R vale 2, teta igual a pi sobre 2. O sea que este número en forma polar lo podemos escribir como 2 por E a la I, pi sobre 2. Entonces se encuentra en la forma rectangular. O sea que aquí irían de la forma rectangular a la forma polar, ¿no? Como ejercicio, y de aquí de la forma polar a la forma rectangular. Van a encontrar, aquí lo pueden ver de la figura, que eh, la forma rectangular pues sería 0 más I2, ¿no? Bueno, en este caso puede quedar como 2I. Bueno, entonces voy a brincarme aquí otro ejemplo, ¿no? Más bien otro tipo de, bueno, definiciones rápidamente. Eh, Cuando tenemos una suma de números complejos, eh, entonces el complejo conjugado de la suma de los dos números complejos es la suma de los números complejos conjugados de la suma. Entonces aquí se ilustra, ¿no? Si tenemos la suma de los números complejos, o sea, si tenemos dos números complejos, estaríamos teniendo uno sería x1 más y1, y el otro lo podemos escribir como z2 igual a x2 más y2. La suma de estos dos números complejos, z1 más z2, que sería la parte real, sería la suma de las partes reales, o sea, x1 más x2, y la parte imaginaria sería la suma de las partes imaginarias, o sea, este sería la suma, ¿no? Entonces, el complejo conjugado de esta suma, pues lo escribiríamos de esta forma, ¿no? Z1 más Z2, este sería, esta es la suma, ¿no? Y este sería el complejo conjugado de la suma. Entonces, como la suma es esto, el complejo conjugado de la suma sería esto que tenemos aquí arriba, x1 más x2 más y1 más y2. Esta es la suma, ¿no? El complejo conjugado de la suma le pondríamos aquí el símbolo. Y esta regla me dice que el complejo conjugado de la suma es la suma de los complejos conjugados. Entonces, el complejo conjugado de Z1 es X1 menos Y1. Y el complejo conjugado de Z2 es X1 menos Y2. Perdón, X2, ¿no? Entonces, esta regla me dice que el complejo conjugado de la suma es la suma de los complejos conjugados. La suma de estos dos complejos conjugados, ¿qué va a ser? La parte real, pues se va a sumar x1 más x2. Y luego, como la parte imaginaria tiene signo menos, lo agrupo y sería y1 más y2. De esta forma, ¿no? Que es lo que tenemos aquí de la regla. Entonces, aquí parece como si fuera fracción porque quedó muy abajo, ¿no? Voy a poner aquí esto el nivel adecuado. Entonces aquí sería el igual x1 más x2
menos i, y1 más y2. O sea, el complejo conjugado de la suma es la suma de los complejos conjugados. Esa sería una propiedad, ¿no?, de los números complejos. El módulo, el módulo del complejo conjugado, que es como el valor absoluto o la norma también, se denota de esta manera, ¿no? De hecho, se denota indicando como indicamos normalmente el valor absoluto, ¿no? Entonces, se indica de esta forma, es la R, de hecho, que hemos estado utilizando. Y es precisamente esta R, pues ya vimos que la calculamos como x cuadrada más y cuadrada, pero noten que también la podemos calcular como el número por su propio complejo conjugado. Esto es por lo siguiente, ¿no? Podemos escribir un número complejo, como x más y. Su complejo conjugado sería x menos y. Noten que si yo multiplico el número por su complejo conjugado, estaría multiplicando x más y por x menos y. Pero estos son binomios conjugados. Acuérdense que cuando tenemos binomios conjugados, el resultado es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. O sea que en este caso sería el cuadrado del primero sería el cuadrado de x, la parte real, y luego el cuadrado del segundo término sería el cuadrado de y. Pero noten que aquí, no, perdón, en el binomio conjugado aquí es menos, ¿no? Puse más. Recuerden que era una regla de los que se conoce como productos notables en álgebra, ¿no? Cuando ustedes multiplican un binomio por su binomio conjugado, ¿sí? Tenían a cuadrada menos b cuadrada, ¿no? Entonces, esa es la regla que estamos usando. Aquí en este caso sería a es x y b sería y y, ¿no? De esta forma. Aquí sería más y aquí menos y. Entonces, la regla me dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Pero aquí el cuadrado del segundo, ¿qué sería? Tenemos x cuadrado menos y cuadrado por y cuadrada, ¿no? Y cuadrada por y cuadrada. Pero acuérdense que y cuadrada es, la y es raíz de menos 1, está elevado al cuadrado, o sea que esto sería menos 1. Recuerden que y cuadrada siempre es menos 1, ¿no? Vamos a dejar así nada más, menos 1. O sea que de aquí tenemos que un número por su complejo conjugado me va a dar x cuadrada. Y cuadrada es menos 1, entonces con este menos y menos se hace más y me queda más y cuadrada. Pero noten que esta x cuadrada más y cuadrada es r precisamente, ¿no? Por eso, bueno, lo que está dentro de la raíz x cuadrada más y cuadrada, que sería r cuadrada, ¿no? Entonces, por eso x cuadrada más y cuadrada es igual al número por su complejo conjugado. Por eso se puede escribir de esta forma, ¿no? Si quitamos la raíz cuadrada en esta regla, pues tendríamos que r cuadrada es el número por su complejo conjugado, ¿no? Quitando la raíz cuadrada. Muy bien, y vamos a ver. Bueno, esto se los voy a tener que dejar de tarea, pero le voy a dar aquí un tip de cómo... creo que hicimos un problema parecido, ¿se acuerdan? Pero, bueno, básicamente aquí rápidamente les muestro cómo sería la sugerencia para este ejercicio, ¿no? De hecho, va a venir en la tarea, pero para que sepan cómo abordarlo, eh, es que desarrollan este binomio. Y entonces al desarrollarlo, ustedes tendrían, ese es un binomio al cuadrado, ¿no? Sería x cuadrada más 2i xy menos y cuadrada. Menos y cuadrada.
Este menos es porque sería el cuadrado del segundo, ¿no? Pero en el cuadrado del segundo sería y cuadrada por y cuadrada, pero y cuadrada es lo que me da el signo menos. Desarrollar el binomio en la izquierda es 2y. Separo aquí x cuadrada menos y cuadrada, sería la parte real de la izquierda. La parte imaginaria es y 2xy, o sea, la parte imaginaria sería 2xy. Esto es igual a 2y. Entonces comparo que en el lado izquierdo, esta sería la parte real. Aquí no hay parte real, si se fijan, sería 0. Y la parte imaginaria de la izquierda es 2xy. La parte de la derecha es 2. Entonces, para encontrar x y y, ustedes establecen que la parte real de la izquierda, que es x cuadrada menos y cuadrada, tiene que ser igual a la parte real de la derecha, que es 0. Y la parte imaginaria de la izquierda, que es 2xy, tiene que ser igual a la parte imaginaria de la derecha, ¿no? Porque si lo de la izquierda es igual que lo de la derecha, la parte real y la parte imaginaria deben de ser iguales. Entonces, básicamente aquí se reduciría a resolver este sistema de dos ecuaciones. Bueno, este va a venir en la lista, ¿no? Para que no se tengan, sino apuntarlo en este momento. A ver, aquí voy a ver este ejemplo que sería un poco diferente, ¿no? Bueno, son las 9:30, no sé no sé, si los que tengan alguna actividad, pues entiendo ahí por el tiempo, pues, si los que se tengan que desconectar, de todas formas va a quedar la grabación, ¿no? Pero si pueden aquí aguantarme unos minutos, este es un ejemplo un poco diferente, ¿no? Vean, me pregunta aquí cuál es la curva definida, o sea, los puntos X y Y, el conjunto de puntos X y Y en el plano complejo que satisfacen esta ecuación. Esta ecuación es el módulo de Z es igual a 3. Acuérdense que esto era R, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que esto es R precisamente, ¿no? Y entonces esta R resulta que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. O sea que lo que me está diciendo aquí es que si me dice que como z es igual que esta R, entonces lo que me está diciendo, esto es R, me está diciendo que, a ver, voy a borrar aquí. O sea, me está diciendo que cuáles son el conjunto de puntos que satisfacen que R sea igual que 3. Y entonces resulta que, vean, con números complejos podemos definir un lugar en el espacio que va a ser en este caso un círculo, ¿no? Porque si quieren que se satisfaga esta ecuación, resulta que esto es que la raíz de x cuadrada más y cuadrada sea igual a 3, porque esto es z, ¿no? El valor absoluto de z del número complejo es r. R es esta raíz cuadrada, entonces queremos que sea igual a 3. Entonces nos quedamos nada más con estas partes. Elevamos al cuadrado en los dos lados para eliminar la raíz cuadrada. Tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a 3 al cuadrado. Y entonces, si recuerdan ustedes de geometría analítica, la ecuación de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio de la circunferencia al cuadrado. O sea que esto me representa un círculo de radio r con centro en h y k. En este caso, h y k valdrían 0, ¿no? Porque no hay valores de restando a ni a x ni a y. Y el radio sería 3. O sea que esto sería una circunferencia. Vamos a ver si lo puedo medio dibujar. Con centro en 0, 0, porque aquí HK sería 0 y 0, y de radio 3. O sea que los puntos XY que satisfacen esta ecuación serían los puntos que definen precisamente la circunferencia de radio 3. Sería la circunferencia, ¿no? Noten que yo puedo
representar los puntos interiores de aquí, con esta misma expresión, pero definiendo así. Porque ahora ya no quiero que sean iguales, sino menores. Los que son menores sería R menor que 3, serían los interiores, y entonces aquí estaría definiendo un disco, ¿no? Los puntos interiores. En este caso son los de la circunferencia, pero ya si le pongo menos serían los puntos interiores. Entonces eso me permite también los números complejos, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Todo bien? A ver, alguien escribió aquí en el chat, vamos a ver quién. Maestro, la tarea, ¿dónde los problemas, dónde los podemos encontrar? Les voy a enviar un correo para que vayan a la liga donde van a estar. Ah, ok. Igual las grabaciones. Las grabaciones también, sí. Ya recibí los correos que me enviaron. Voy Ok. a agregarlos en un grupo y ahí les envío. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pues yo creo que por el tiempo para supongo, no interrumpirle otras actividades, se dieron tiempo para pues, cambiar esta sesión para hoy. Pues